vernos en la presentación de este libro de Carlos Battaglini. Me voy a decir gracias a ustedes por venir, por la paciencia, por la espera. La verdad que lo comentábamos con Carlos estos días y justo antes de empezar la anterior presentación, que tiene que aprender a convivir con estos déjà vu que tiene la promoción de un libro, de una película, de cualquier cosa, y que en algún momento empezarás a cansarte de escuchar a veces las mismas cosas, porque hasta a mí me pasa, y salvo María de los Ángeles, que ya lo habrá visto todo, algunos atienden por primera vez la historia de estos cuentos, o el cuento de esta historia de Carlos Battaglini. Yo, en calidad de presentador y compartir esta mesa para mí es un honor, porque con Carlos no solo nos une una amistad de muchos años, sino que además nos une algunas filias, entre ellas pues la literaria. Los recuerdo, digo, como un pequeño anecdotario en el que registraba, quizás con ese fin, construir con ello la memoria de esos años, y no está lejos del género de los cuadernos de viaje, que a mí tanto me gusta también, como lector y como hacedor. Son quizás esas exóticas coordenadas geográficas y vitales en las que te has desarrollado, Carlos, las que han construido de a poco el escritor que estás consiguiendo ser. Una de las cosas buenas es que con estos relatos, y entrando yo un poco en harina de lo que es el libro, una de las muchas cosas buenas que tiene es que con estos relatos no se puede bajar la guardia. La capacidad de sorpresa que tiene Carlos al construir la narración te asalta en cualquier punto kilométrico de cualquiera de los cuentos. No haré un spoiler, no destriparé, para decirlo sin anglicismos, no destriparé ninguno de ellos, pero sí diré que se me quedó un poco, me voy a tomar una pequeña licencia chanante, el culo torcido, con el final de uno de los cuentos, uno que se llama Matrimonio, que te deja patidifuso. Por nombrar solo una de esas muchas sorpresas que te encuentras en el libro, porque ya verán, si los han leído, supongo que estarán de acuerdo conmigo, y el que tenga la ocasión de leerlo a partir de hoy, le va a pasar lo mismo. Cuidado al sentarse, entonces. En un relato corto, ay, espérate, se me fue esto para arriba. También, que una de esas virtudes es la capacidad también de contar sin decir, de dar noticia de algo solo ilustrando el contexto, desviando el foco de lo que interesa decir, como si con el narrador no fuera la cosa, pero consiguiendo finalmente decirlo sin escribirlo. Y ahí es donde yo veo que hay potencialmente un novelista, y por eso, porque escondes muy bien tus cartas hasta que hay que ponerlas sobre la mesa. Y eso es quizás una de las mayores virtudes que, estando contando con un relato corto, ya se intuye y se asoma. Finalizo con eso, con la idea de que, volviendo al principio de mi relato, en un cortometraje uno advierte la posibilidad de ver a un gran director de cine. Con un libro de cuentos uno advierte la posibilidad real de ver a alguien que es capaz de escribir algo más, ¿no? Como una novela. Y quizás este es el punto de partida del diálogo que quiero empezar contigo. Antes, si bien te invito a que nos cuentes un poco el origen, cómo surge, cómo empieza la idea de construir estos relatos, y luego entramos en profundidad de toda esa cronología. Pero desde ya, una vez más, mi felicitación por un magnífico libro, Carlos. Bueno, muchas gracias, Leandro, por estas generosas palabras. Y bueno, dar las buenas noches a todos. Mi agradecimiento al casino, a Checha, a Leandro y a todos los que me están ayudando en este proceso. Muy a gusto estar aquí, ver que se llena la sala otra vez, igual que se llenó a las 5. Estar rodeado de amigos, de familia, de conocidos. Y bueno, en primer lugar también recordar que a mi derecha también tenemos a una persona con mucho talento, que es Leandro, para mí un gran fotógrafo y también un juntaletras, como dices tú, escritor también pues bastante interesante. Respecto a la pregunta del origen del libro, pues viene más o menos allá por el año 2003, 2004,
Creo recordar cuando yo hago un curso de cuentos, de relatos cortos en la Escuela de Escritores de Madrid, ya llamado un poco por la llamada literaria, por llamarlo de alguna manera, ya pensando que por ahí había algo que yo creo que me estaba llamando, y hago el curso y a partir de ahí me planteo escribir un libro de cuentos, de relatos cortos. Yo los llamo relatos porque cuentos la gente tiende a confundirlo con cuentos infantiles. Así que prefiero llamarlos relatos. Y a partir de ahí, con toda la ingenuidad y la ignorancia del mundo, creo que va a ser una tarea sencilla, rápida, corta y que, bueno, en un año o dos pues tendré un libro y tan a gusto. Y claro, nada más lejos de la realidad. El proceso era mucho más complejo de lo que uno se podría, de lo que yo me imaginaba. Y claro, salían muchos churros al principio, ¿no? Y esto se unía también al tipo de vida que llevaba laboral, no de otro tipo como hicimos tú antes, y con un trabajo muy exigente que era el que tenía en la Unión Europea y prácticamente no tenía tiempo material para escribir. Entonces fue un cúmulo de factores. Primero, mi ignorancia sobre el género cuentos, relatos, al que yo subestimé, pensando que era sencillo y para nada lo es. Segundo, mi realidad laboral de entonces. Y tercero, también se me olvidó añadir que a medida que uno va aprendiendo, ve más posibilidades, ¿no? En todos los campos. Entonces, cuando vemos posibilidades, yo siempre pongo el ejemplo de la casa. Ves más posibilidades a tu casa, le quieres poner un balcón, una piscina, lo que sea, y al final eso hace que tengas más recursos, pero también más quebraderos de cabeza, porque tienes ya la cabeza llena de ideas. Y entonces, pues sumando todo, estamos en el 2020, pues, y el curso lo hice en 2003, pues sumen o resten ustedes mismos. Eso es el tiempo que me ha llevado. Fíjate que casi has avanzado respuestas de preguntas que te tenía ya más concretamente armadas, pero sin embargo sí te las voy a hacer porque se me queda un poco corta la respuesta en cuanto a la gestación del libro. Es verdad que tú haces una cronología muy sintética de que esto viene de lejos, de que un libro de cuentos es un parto de muchos años, porque apuntaba sobre todo la cuestión profesional, ¿no? Que tus años del cuerpo diplomático en la Unión Europea te han llevado a experiencias vitales y convivenciales y relacionales fantásticas en lugares a los que todos seguramente desearíamos ir en algún momento. La pregunta es, ¿cómo convive ese profesional cuya intuición o su vocación empieza a asomar de ser el primero que decide, me voy de aquí? Porque estos son 10 relatos de gente que quiere cambiar de vida. De alguna manera tú eres el primero que quiere cambiar de vida y decides en un momento dado volcar todas tus energías y tus tiempos a la escritura, ¿no? Eso después nos lleva al último capítulo que hablábamos antes de cómo termina y cómo se produce el parto en la última etapa en Fuerteventura y tal. Pero quizás ahí sí es que es interesante a lo mejor compartir la experiencia en la que tú vas construyendo y después, entrando más en detalle, cómo construyes todos estos personajes, toda esta coralidad, cómo pones un orden y después si es difícil despedirse de ellos, porque esa es una especie de desposesión que tarde o temprano quien escribe tiene con sus personajes, ¿no? Te lo he puesto difícil porque son 3 en 1. O sea, a ver. Sí, a ver si me acuerdo de todas. La- o sea, claro, mi vivencia, aunque el libro, bueno, la mayoría sabe que he estado por ahí, por África y por el Pacífico, el libro no va de eso, no va de crónicas de viajes, pero evidentemente se refleja personas, personajes, gente que a lo largo de la vida de uno pues vas conociendo y te van impactando o te van llamando la atención de una manera o de otra, pues seguramente están reflejados ahí de manera consciente o inconsciente. Y ya a veces hasta cuando pasa el tiempo también es difícil recordar todas las referencias. A veces uno abre su propio libro y lo mira con extrañeza también cuando pasa un tiempo, te crees que incluso que lo ha escrito otro. Y el proceso, digamos, la convivencia entre la vida laboral que yo llevaba, aparte de
de las obligaciones que tiene toda persona con la práctica literaria era muy mala, o sea, muy deficitaria. O sea, una cosa es escribir un blog que desde mi punto de vista no te exige una concentración, una precisión y una serie de requisitos más bien exigentes, poco exigentes, perdón. Y otra cosa es escribir narrativa tipo novela, tipo cuento. ¿Por qué? Porque el cuento, por lo menos para mí, me exige muchas horas seguidas de trabajo. Eh, Puedes escribir una hora un post, un artículo, incluso en menos tiempo, pero para escribir algo sólido, tipo novela, tipo cuento, necesitas muchas horas seguidas para que el cerebro empiece a engrasarse y uno empiece a experimentar incluso sus mejores momentos a partir de la segunda hora o de la tercera hora. Pero claro, la segunda hora yo no la tenía, yo tenía a lo mejor solo una. Entonces, claro, todo eso me iba incomodando, fastidiando. Bueno, puedo reconocer que hubo una época de mi vida en Madrid que escribía en el trabajo, ahora ya lo puedo decir. Pero bueno, no era lo ideal y tampoco era escribir relatos ahí, porque el relato exige mucha concentración, sino que escribía diarios como práctica. Entonces todo va desembocando a la decisión, ¿no? A la famosa decisión a que yo me voy de aquí, que tengo que decidir entre ser un escritor ¿En qué momento pasó eso? serio, sí. ¿En qué momento pasó eso? Pues eso, la decisión la tomo en el 2017, pero me empieza a rondar por la cabeza. Yo creo que tengo noción de haber dicho una vez en la playa, creo, ahí en Fariones, estaba leyendo A Sangre Fría de Truman Capote, que fueron los libros que más me llamaron la atención por aquel entonces. Henry Miller, Capote, Salinger, Faulkner, los norteamericanos fueron los que más me impactaron. Pues creo que cuando empecé a leer A Sangre Fría, Truman Capote, digo, joder, tío, esto es lo que yo quiero hacer, ¿sabes? O me encantaría hacer eso. Y eso te estoy hablando antes de la carrera, en el 93, igual, con 17 años y tal, o en plena carrera, no recuerdo bien. Pero claro, todo eso se fue ya poco a poco madurando hasta que, pues por un lado yo quería hacer mi carrera profesional, que para eso nos habíamos pegado todos esos años estudiando. Yo no voy a pegarme todos estos años estudiando para ahora no tener una carrera, no tener una profesión. Pero claro, cuando ya consigo todo eso, digo, vale, perfecto, eso ya lo tengo hecho, estoy súper tranquilo, pero la pasión literaria, como no le eche más horas, no va a salir, no va a resultar. Y la única forma de echarle más horas era dimitir de mi trabajo anterior en la Unión Europea. Y claro, eso me costó como 4 o 5 años de duda, lo hago, no lo hago, muchas vueltas en la playa, kilometraje, me acuerdo en Port Moresby, en Papua Nueva Guinea, pegándome unas vueltas en la playa, no sé, 3, 4, 5 horas. Y te dice, ¿pero dónde vas, tío? ¿Sabes? Yo, no, necesito unas cosas y tal. Y bueno, pues un día dice, mira, cuando cumplo 40 años, pues ahora nunca, ¿sabes? Porque esto un día se acaba. No, está bien, además que te haya pasado con esa bisagra vital de los 40, que probablemente hay décadas de crisis y crisis de décadas, y las 40 suele ser una bisagra vital. Yo cuando llegue seguramente me pase también. Eh, Mira, volviendo a las páginas de tu libro, yo te preguntaba si construías una relación afectiva con alguno de los personajes, si además, como algunos de los escritores que has nombrado, que terminaban el libro y renegaban de ellos, y tú has hecho una reflexión al respecto de que cuando yo termino el libro no lo vuelvo a leer, porque siempre hay una especie de reflexión y revisión constante en la que mejorarías, quitarías, sumarías. Yo supongo que eso es una especie de maldición que persigue a todos los que escriben. Pero la relación que mantienes con los personajes que has construido después, ¿se produce una suerte de desafección con ellos o es fácil despojarse de ellos? Eso, de entrada, para que me lleva a la siguiente pregunta, que es decir, hay 10 relatos, hay una cronología,
hay una criba, tenías más material, hay una unidad temática que tú persigues y que al final terminan siendo gente que quiere cambiar de vida. ¿Esto también es azaroso o es intencionado? Pues la primera pregunta sobre la relación con los personajes, pues yo me acuerdo de pensar, digo, mira, cuando tú estás, bueno, es una cosa más fea, pero puedo decirlo de otra manera, digo, cuando tú estás harto ya del relato, es cuando está listo. Cuando lo odias, es cuando ya está preparado para sacarlo. Y eso prácticamente me ha pasado con los días, ¿no? Que le he dado 500.000 vueltas, probablemente muchas más de las que debería haberle dado. Yo soy partidario de acabar, cerrar el libro y no volver a abrirlo. Y no volver a abrirlo. Soy partidario de ello, pero no lo cumplo. ¿Tiene que ver con esto de los personajes que te preguntaba, no? Sí, con la paranoia perfeccionista. El otro día, hace 3 días, abrí el libro y fue un error. Y ya le estuve comiendo la oreja a mi madre durante horas porque había visto, bueno, algo, una chorrada, pero que cambiaría. Y ahí sí que me prometí que no lo volvería a abrir otra vez. Eh, ¿Y qué fue lo que me dijiste, perdón? Me constaba pedirte de los personajes Sí. y si había habido Ah, la unidad temática, una sí. criba que te haya hecho Sí, descartar claro. y elegir unos cuantos y descartar. Claro, eso también es otra de las razones, digamos, de la tardanza de la obra. Uno empieza a escribir sin ningún tipo de plan, por lo menos de plan de conjunto, por lo menos yo no lo tenía. Entonces yo tenía una suerte de libro mezclado con, bueno, con los relatos del libro, pero también tenía relatos del Imperio Romano, tenía relatos experimentales, tenía relatos un poco hasta buñuelistas, me atrevería a decir, y me di cuenta, bueno, que eso no funcionaba en su conjunto, que le faltaba un poquito de nexo, de unión entre ellos. Y fue otra de las lecciones también. Antes, en la sesión anterior dije del mercado, no me refiero a que me plegué al mercado, sino que en este caso el mercado para mí tenía razón. Que dice, mira, estos no están conectados, no funcionan. Entonces tuve que hacer una criba y tenía, no sé, al final son 10, pero tenía como 15, 16. Y al final me fue saliendo un poquito, el leitmotiv de todo era un poquito eso, ¿no? Gente tratando de cambiar, gente incómoda con su vida, con su trabajo, con sus relaciones. Digo, pues mira, aquí hay un nexo. Y bueno, y al final fue lo que salió. En el libro, todo esto hay que decir que tiene mucho mérito el sacar un libro en el contexto en el que estamos y presentarlo y bueno, es una guerra que ha librado Carlos con la editorial desde antes de la pandemia, pues recuerdo justo después de Navidades que viniste por Las Palmas para decirme si lo presentamos, creo que era para marzo, justamente cuando todo estalló. O sea que se me había olvidado decir el mérito que tiene en este contexto sacar cualquier hito cultural, por pequeño, mediano o grande que sea. Hace poco coincidí con José María en Las Palmas también en un festival pequeñito, pero que tú estuviste ahí y que para mí todo el aplauso para todas las iniciativas y el presentar un libro y sacarlo ahora en este momento es digno de destacar. Y volviendo al libro, hay evidentes guiños a paisajes y paisanajes reconocibles. Para quienes lo han vivido contigo o para ti exclusivamente y trayéndolo a un contexto familiar y nuestro, pues en algún relato hablas del bar de Freddy, que seguramente algunos conozcamos, hay una cierta coralidad en el relato de los grupos de amigos en el que uno puede reconocer hasta qué punto, quizás la pregunta no es si hay algo de biográfico en el relato, porque quizás siempre se deslizan cosas biográficas en la ficción, pero seguramente unas más confesables que otras. Pero en este caso, de los relatos tuyos, luego iremos a hablar de la portada, porque hay un bono de Metro de Madrid, con lo cual siempre hay referencias de tus lugares de vida. Eh, ¿Hasta dónde llega esa relación entre tus vivencias personales, tu propia biografía y lo que después conviertes en ficción? Claro, de hecho ya ha habido más de una persona que me ha dicho, ese soy yo. Digo, pues sí, digo, pues no sé, digo, pues no sé, ¿sabes? Porque ya si 3 personas se adjudican un personaje, ahí ya hay un conflicto, ¿sabes? Digo, mira, no sé, léanlo y si alguien se reconoce, pues no sé,
¿qué podemos decirle? Porque hay varios candidatos para diferentes personajes. Evidentemente lo que dice Leandro, parte de las vivencias de uno salen a relucir en lo que hace, lógico, es lo que tienes aquí dentro y lo que está, está dentro de ti. Pero también hay mucha confusión con eso, ¿no? Porque los libros muchas veces, creo que si son interesantes y tal, parece que te están hablando a uno, ¿no? Le están hablando a uno. Pero vamos, también llegar a un nivel de... Hay que tener un poquito de raciocinio, ¿no? Lo que le pasó a Salinger después de escribir El Guardián del Centeno, que todos los días tenía a 30 personas en la casa diciendo, ese soy yo soy... ¿cómo se llama? Se moría el protagonista el Caulfield. Sí, Holden Caulfield. Yo soy Holden. Y pues no, ¿sabes? Pues no sé, ¿sabes? Pues no eres Holden Caulfield. Pues pasa esto, ¿no? Que mucha gente se ve, amigos sobre todo también, ¿no? Pues te referías a fulano. Y bueno, en el fondo es divertido. Mira, yo recuerdo cuando escribí un viaje que hicimos por los países del este con un amigo, con mi amigo César. Recuerdo que a él le gustó, pero la madre estaba como mosqueada conmigo. Y el tío también, no, porque pusiste a César y medio tal. Bueno, pues yo qué sé, ¿sabes? Que lo decía Capote también, cada vez que escribes, pues manchas a alguien, ¿sabes? Pero también es parte un poco inevitable del juego, ¿no? Es probable que si necesitas un abogado solo tengas que opinar aquí en la primera fila, que seguramente te saludarán. Mira, quiero entrar ahora en una parte que me interesa mucho porque además yo ya te he dejado la pelota botando en algún momento y te he dicho que lo que más me interesaba de la portada, después de no hacerla yo, era comprometerte a que tu segundo libro la hiciera yo y que lo ilustraras con una fotografía. Pero lo digo y entro en este tema porque es una de las cosas que nos ha, a mí particularmente me ha sorprendido y me ha gustado y quizás por mi relación con el mundo de la imagen, a mí a veces me pasa que entrar en librerías y mirar algunas portadas de libros que ya de por sí llaman mi atención. Después te puede interesar más o menos la historia que te cuentan dentro, pero esta en concreto tiene una figura de un perro siendo llevado por un señor que es una fotografía a la que se te van los ojos cuando lo tienes en una librería, y además lo he visto hace poco en Las Palmas en una librería, y destaca, ¿no? Siendo un libro de pequeños formatos, está muy conseguida. Te quería preguntar por eso, por cómo llegas a la ilustradora Sara Arce y qué parte de implicación has tenido tú en la elaboración de la portada, porque también el detalle que antes hablábamos del Metrobús, que ya lo ubica en Madrid y que tiene que ver con esto que recién estábamos comentando, de que las vivencias están también deslizadas en los relatos. ¿Cómo terminas ilustrando la portada de tus 10 relatos con esta imagen? Pues la portada, la verdad es que he sido muy afortunado de dar con Sara Arce, porque, vamos, me está gustando muchísimo y lo que me gusta también es lo que comenté un poco antes, que al ser la literatura, la escritura, una tarea tan solitaria, tan individual, tan individualista, pues, o sea, algo que echo de menos, por ejemplo, cuando practicaba deportes de equipo, pues era celebrar con los compañeros, con los amigos, pues partidos, vivencias, recuerdos, cosa que escribiendo un libro pues es diferente, más bien eres tú solo en un cuarto ahí durante muchos días, muchas horas. Y el hecho de que haya otra persona más, digamos, en esta aventura del libro, involucrada, pues me gusta, ¿sabes? Me gusta porque de alguna manera lo puedo compartir con alguien más. Y, y ella tuvo a bien proponerme varias portadas, varias ilustraciones. Cuando tú me contactas ya estaba decidida la portada, no hay ningún tipo de historia rara al respecto. Y me presenta 3 portadas muy buenas y elegimos esa después de consultarlo con los míos y tal. Y la verdad es que parece que acertamos porque... y después estaba también el reto de que lo aceptase la editorial, que tiene su propia ilustración y su propio... Pero ellos también se dieron
y supongo que ahora estamos todos contentos, incluido ella, que por cierto no le he dicho nada con lo liado que estoy con todo este proceso de promoción, pero estoy loco por mandarle un WhatsApp y decirle cómo está gustando su portada. Y además tienes que decirle que estás haciendo como Santiago Segura en sus promos, con su portada en tus camisetas y allá donde vas la luces, y yo creo que eso igual te reclama unos royalties extras, pero vamos, ya quisiera Santiago Segura tenerla y los sabandeños la promo que estás teniendo tú en estos días. Y ahora nos contarás, porque supongo que esta es la segunda vez que presentas el libro, se presentó en la Feria del Libro de Las Palmas, debo decir que con enorme éxito, que fue destacado como de los autores canarios más vendidos en la Feria de Las Palmas, lo cual es de celebrar. Y ahora nos contarás si después de esto, qué trayectoria va a seguir o qué periplo vas a tener no sé si vas a ir a otras islas, si dentro de Lanzarote, dados que los protocolos, estos COVID son bastante reduccionistas en cuanto a aforo, si tienes pensado ir a otros municipios. Pero al mismo tiempo que le hago esta pregunta y le dejo el micrófono a Carlos, quiero invitarlos a todos a que si tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna inquietud, alguna curiosidad con respecto al libro, levanten la mano y convertimos esto en un diálogo interactivo, que es en lo que se convierte en las presentaciones del libro. Y si no, yo seguiré haciendo preguntas muy impertinentes también, ¿eh? Sí, bueno, hay una palabra clave, ¿no?, en todo esto que se llama distribución, que se puede aplicar a la música. La editorial Nazarí, bueno, tiene sus medios. Ellos, cuando me llamó Alejandro, el responsable de la editorial, al que aprovecho para, bueno, pues para saludar, aunque no me esté escuchando ahora mismo, pero me escuchará. Él ya me advirtió que la editorial, bueno, él me dijo, no somos el Madrid, me dijo. Yo, como soy del Barça, dije, bueno, supongo que dirás no somos el Barça. No sé, también. Todo diplomático y tal. Y bueno, la editorial no tiene los recursos que tiene. Entonces, hasta donde yo sé, porque no controlo para nada la distribución, está repartido por toda la geografía española, creo que en un mínimo de 80 y pico librerías, con más presencia lógica en el sur de España, en Andalucía y Canarias, porque la editorial es andaluza y porque yo soy canario. Con esos dos factores hace que aquí haya más facilidad para el libro. Pero confiamos en que si todo va bien, y de momento va bastante bien, pues ir poco a poco expandiendo, pues expandiendo el libro y que se sepa y que vaya a la península. Hay pensado más presentaciones, hay pensado una presentación en Tenerife que se tuvo que suspender, seguro que saben por qué, no voy a recordar. Y también en Madrid está pensado también. Y creo que una en Barcelona. Y bueno, yo espero, deseo, sueño que en 2, 3, 4 meses, ¿por qué no?, entrar de lleno en el mercado peninsular. Sería fantástico. Ya te digo yo que es muy probable que pase, y tal y como va la cosa es cuestión de tiempo y cada vez menos tiempo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Alfredo, en alto. Una curiosidad. ¿En qué momento del proyecto de este libro de relatos surge el título? ¿Surge? El título del mismo. Me intriga, simplemente la curiosidad, saber si fue el título el germen de la obra, o por el contrario, el título viene un poco ya avanzada la obra, o al final de la misma. Pues mira, es una pregunta muy, muy buena, porque he de reconocer, a lo mejor no debería decirlo, pero he de reconocer que había otro título que a mí me gustaba, que se llamaba Salir. El libro se titulaba así. Pero más de una fuente consultada me dijeron que le sonaba como abstracto, como algo ahí medio raro. Entonces, bueno, el título es un quebradero de cabeza. O sea, es otro come-come. Es muy complicado seleccionar un título. A mí por lo menos me costó muchísimo, y la gente con la que hablaba me decía que también tenía muchas dificultades para elegir un buen título. Me voy de aquí, fíjate, normalmente un libro de relatos lleva el título de uno de los relatos. Es muy difícil encontrar un libro de relatos
que no lleve el título general y coincida con uno de ellos. Este es uno de esos raros casos. A mí me gustaba esa idea porque era una forma de no jerarquizar los relatos, no poner uno más importante que otro, porque a veces siempre, yo que sé, estoy pensando en el libro de Raymond Carver, Quieres hacer el favor de callarte, se llama el título, que es uno de los cuentos, y uno inconscientemente está pensando en ese cuento, ¿sabes? Llegar a ese cuento, porque parece como que es la canción, ¿no? El hit, pues lo mismo, ¿no? Y a mí eso, digo, es una pena que se lleve todo el protagonismo una historia cuando los demás... Entonces, contestando a tu pregunta, fue después. Fue después. Yo no tenía un título claro, aunque me siento muy cómodo y mucha gente se siente muy cómoda con un título de inicio, porque le da como visión y perspectiva. Em, yo no tuve título hasta hace muy poco, te diré. Y no fue fácil tampoco elegir uno. Bueno, únicamente un comentario, gracias por la respuesta. Como comentario ahí, quería decir que me voy de aquí, creo que un poco te delata que este libro, aunque no sea totalmente autobiográfico, tiene un carácter autobiográfico en alguna parte. Hasta en el propio título se delata. Sí. A mí me parece muy interesante y el título me parece un acierto enorme. Todavía Sí. no he leído el libro. Sí. Bueno, gracias. Yo voy a decirte una cosa, Alfredo, que es que antes en la presentación que tenés, yo se lo dije, digo, es que el primero que se va de aquí es él, con lo cual el acierto, no solo por la unidad de concepto que tienen todos los relatos, al final quizás lo que más trasciende es que, como tú bien dices, el primero que dice yo me voy de aquí y decide coger los bártulos y dejar el Pacífico, África y ponerse a escribir y a perseguir su vocación y su pasión, es este señor de aquí. O sea, que es cojonudo que lo hayas dicho porque hace 3 horas lo estuvimos comentando también. Sí, pues seguramente, inconscientemente, seguramente pues tiene que ver un poco con lo que hablamos, siempre la insatisfacción o las ganas de ver qué está pasando en otros lados, yo qué sé, esa curiosidad que creo que tengo. ¿Alguna pregunta más? Sí, ahí. ¿Están todos basados en historias reales? ¿Hay o hay mucha ficción? A mí, mira, la palabra ficción no me gusta, porque no hay nada más real que la ficción, ¿sabes? Que las obras de ficción. Lo que pasa es que tampoco me gusta mucho la palabra literatura, fíjate, porque me parece un poquito aburrida, pero sin entrar en ese debate te diré que si está basado en la realidad, te diré que son mosaicos donde se combina las dos partes, pero la realidad juega un papel fundamental. Otra cosa es que después tú ya moldees por donde te salga el cuento, ¿sabes? El relato. Pero la base siempre es real. O sea, yo no parto de... Hay muchos escritores que lo hacen, yo que sé, estoy empezando en Cortázar, Macedonio Fernández, gente así que tiran del imaginario. Yo me siento mucho más cómodo partiendo de una referencia real y a partir de ahí es posible que me desvíe por donde me indique el cuento, ¿sabes? Pero siempre quiero partir de una realidad. Desde que comienzas el proceso, en 2003, hasta ahora han pasado muchos años. Supongo que cuando escribes, vas dibujando los personajes, en todo este tiempo, los personajes, al igual que tú, han ido madurando. Supongo que para ti habrá sido un quebradero de cabeza estabilizarlos y frenarlos en un momento dado, ¿no? Claro, porque, claro. Más de una década, ¿no? No, por supuesto. Viéndolos crecer ahí. Por supuesto, porque, por ejemplo, hay un cuento, por ejemplo, el de la fiesta, que es un cuento pues, ¿no? que tiene sus años. Entonces, como dices tú, pasó un tiempo y ya los personajes me resultaban, no me convencían del todo, porque creo que habíamos, yo había pasado ya por un estadio vital que esos personajes no me convencían,
o esa forma de narrarlo. Lo que pasa es que uno siempre le va a pasar eso, ¿sabes? Y lo que yo creo que es sano es que en un momento dado cortes, cierres y después, bueno, darlo todo, yo creo que eso es lo más importante para intentar, pero vamos, es muy típico que le pasa a muchos escritores que reniegan, sobre todo de las primeras obras, ¿no? Que o se arrepienten, o dicen, joder, el mismo Sabina cuando publicó su primer disco que no lo quería ni nombrar. Eso le pasa a muchísimos escritores. Yo quería evitar eso también, ¿sabes? Venga, sacarlo y después de 4 años, y joder, tío, ¿para qué sacaste eso? Pero es inevitable seguramente que dentro de 15 años, si lo abro, que no sé si lo abriré, lo acabaré abriendo y diré, ¿sabes? Tenía que haber tal, ¿sabes? Pero con lo cual recomiendo no abrir y pasar páginas si se puede. ¿Alguien tiene alguna preguntita más? Yo no sé si con ánimo ya de ir concluyendo, si te parece bien, Carlos, voy a decir una última reflexión con respecto quizás además a lo que estaba diciendo José María, para terminar, sobre todo porque te lo anuncié antes que te lo voy a decir, el último periodo en el que tú das a luz esta criatura, tu encierro majorero, vamos a llamarlo así, ahí es donde ya las cosas empiezan a tener un cierto orden, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre ese momento y el que, por ejemplo, decía José María, que llevas tantos años planificando y sobre todo en sana convivencia con esa esquizofrenia creativa en la que estás haciendo crónica periodista, un blog de viaje y pergeñando, ensayando tus relatos? Es complicado, pero sí. Sí. Bueno, la época del Cotillo, que estuve 16 meses o 17, no hace mucho, fue decisiva para darle el empujón final al libro. Ahí fue cuando le di el espaldarazo. Por primera vez, antes hablábamos del tiempo, por primera vez digo, tengo tiempo. Y ahí me di cuenta que tampoco tenía tiempo. O sea, uno nunca va a tener tiempo. Fue una de las lecciones que aprendí, porque te estás tratando con materia infinita, con obras, con sustancias infinitas, como lo que hablamos antes, como una casa, como, yo qué sé, como un barco, siempre cuesta finalizar. Y después también está la capacidad mental que tiene uno. Tú no puedes estar forzando, por mucho tiempo que tengas, no puedes estar dándole caña al cerebro todos los días 8 horas porque no es sano. Entonces yo aprendí eso. Yo dije, ahora me voy al Cotillo, le voy a meter aquí una caña que no vea, voy a levantarme me levantaba a las 6 de la mañana, estaba ahí, y claro, a los 7 meses me di cuenta que estaba completamente saturado, ¿no? Y un día pues me di cuenta que o paraba o digo, esto es pasión o esto ya es obsesión. Pues no es lo mismo. Pero bueno, son lecciones que uno va aprendiendo durante el camino. Pero gracias a Dios me di cuenta a tiempo. Con lo cual, cuidado con eso también. Gerardo, sí. Enhorabuena, Carlos. Todavía no lo he leído, soy entrenador. ¿Te condiciona mucho saber que te va a leer la familia, que te van a leer los amigos? ¿Como escritor eso te condiciona a lo que escribes? Pues es una buena pregunta. Me estoy acordando por no ponerme muy pedante, en la carrera nos hablaban de Banfield, un sociólogo que llamaba el familiarismo moral, diciendo que a todo el mundo tenía subconscientemente pues, a su familia, que le iba a hacer daño. En un momento dado sí, por supuesto, pero el famoso pudor, por el que tiene que pasar también un escritor, llega un momento dado en que tienes que superarlo. Eso no significa que tú hagas daño gratuitamente. O sea, si es en nombre del arte o de la literatura, pues yo creo que tienes que también, y depende cómo sea, porque todos venimos un poco de la religión judeo-cristiana católica, que después nos quedamos hechos polvo, ya le hice daño, tal, pues yo creo que uno tiene que tener la habilidad para a lo mejor expresar cosas, pero no tienes que ir necesariamente a saco a por algo o a por alguien. Si con el tiempo ves que vas a hacer ahí un daño, o sea, un daño innecesario. Yo tenía, esto también lo puedo hablar, tenía relatos
con un tono más duro que dejé reposar para ver si sobrevivían bien. Y algunos no superaron la prueba del tiempo. Me sentía incómodo. Digo, no, por aquí mejor no, ¿sabes? Pero sí, claro que casi siempre está presente. Si no hay ninguna pregunta más, yo, concluyendo, me gustaría decir una última cosa, que las cosas que destacaba como virtud y con las que yo encuentro una especial sintonía, es cómo construye con metáforas muy nítidas, a veces escenarios muy reales, ¿no? Antes decías que la ficción como que era un término con el que no te relacionabas, quizás porque tu ficción es exquisita y realista cuando te pones a definirla. Y invitándoles a comprar el libro ahora que afuera se podrá comprar. Y antes de dar paso al book trailer, que es la estrategia de promoción editorial que está funcionando estupendamente y que tiene que ver además con el mundo de la imagen, el recrear en imágenes a veces las tramas sin destriparlas. Voy a leer un pequeñísimo pasaje de uno de los cuentos. Antes se le preguntaba a Carlos que cuál era su cuento preferido y como buen padre negó elegir a ninguno de sus hijos como favorito. Pero yo, como soy el testigo de la boda, nada más voy a decir que el que más me gustó a mí es La Escapada. Y persiguiendo esa riqueza en la metáfora o ese acierto en la metáfora, voy a leer 4 líneas de él que seguramente les van a dar ganas de leer el libro. Giró la cabeza. ¿Alguien había pronunciado su nombre? Los ojos del presidente se asimilaban a 2 escupitajos. Él removió algunos folios, subrayó con rojo, metió la mano en el bolsillo y palpó las llaves. Se aseguró de que tenía el móvil apagado. Alzar de nuevo la vista era como izar una bandera de piedra. Si uno no se da la idea de lo mal que lo está pasando ese hombre con este relato. Así que nada, sin más, vamos a dar paso al book trailer y nos damos las gracias a todos por venir. Esto está pidiendo una película ya. Hay que vender los derechos cuanto antes. Los relatos salvajes y yo me voy de aquí. Bueno, Carlos estará ahora firmando ejemplares a quienes buenamente se quieran acercar. Gracias de nuevo.